Bueno, creo que ya podemos empezar y quiero decir que para mí es una gran alegría presentar a Percy Encinas Carranza. Voy a tener que resumir su currículum porque realmente es tan joven como laborioso, y me gustaría sobre todo decir que digamos, es especialista en cultura, teatro, literatura y neuroeducación, que es doctorando por la Universidad de Buenos Aires en Teoría e Historia de las Artes, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con tesis calificada sobresaliente, diseñó la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, de la que fue su primer director, ha fundado y dirigido durante 7 años el Festival UXUR de Teatro Internacional. Actualmente dirige el Festival Internacional Saberes Escénicos. Ha sido director de investigación, perdón, en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Perú y conferencista en congresos, eventos. Preside el Congreso Internacional de Estudios Teatrales, que coorganiza con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras instituciones académicas internacionales. Para cerrar la presentación, en 2022 recibió la Medalla Internacional Rodolfo Sigli, que otorga la Universidad Iberoamericana, y el CITRU, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, por sus aportes a los estudios teatrales en América Latina. Y quiero decir que es indicadísima su presencia en este encuentro porque tiene un libro que se llama justamente Entre Fuegos, dramaturgia peruana del periodo de subversión armada y antesubversión, publicado en Lima 2022. Percy Encinas, muchas gracias por estar presente de manera remota a través de la conexión. Y digo el título de tu conferencia: Las armas de teatro en tiempos de paz hostil. Muchísimas gracias, Percy. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jorge, muchísimas gracias a la organización de este congreso. Yo estoy muy complacido por esta invitación. Eh, eh, Creo que además el programa está buenísimo. No solamente el programa, está buenísimo el tema que ha planteado. Me parece de una pertinencia eh, realmente atinadísima, una alta pertinencia, incluso más allá de la misma coyuntura político-social que le toca vivir a Colombia, que es allí el territorio nacional desde donde se hace este congreso, además en el marco de un festival iberoamericano de teatro de Manizales, que para nosotros, los latinoamericanos, es uno de nuestros ejemplos de continuidad, de calidad, de compromiso en la organización de eventos internacionales que hermanen. Son 55 versiones consecutivas de un evento. Una de las carencias más constatables en nuestros países y específicamente en las áreas de la producción artística y de la producción de bienes simbólicos y el intercambio de experiencias simbólicas, es justamente la enorme falta de continuidad, la precariedad, la intermitencia, ¿no? Que el Festival de Manizales, que ahora dirige Octavio Arbeláez y su enorme y maravilloso equipo, eh, cumpla 55 versiones y que tenga además también ya ahora la quinta versión anual de un congreso de esta naturaleza, no hace sino reafirmarse como uno de los entes, una de las instituciones
que todos y todas las teatristas de Latinoamérica, y muy particularmente de mi medio, del peruano, vemos con mucho afecto, ¿no? Eh, en- y entonces decir que el tema que surge allí en Colombia, ¿no? Alrededor de las políticas, de la paz social, las poéticas y políticas de la paz social, eh, nos pareció siempre de absoluta pertinencia. Decía que no solo por la historia de la construcción de la paz y ojalá la consolidación que le toca vivir a Colombia, sino porque es el mundo entero y en lugares no solamente cercanos a Colombia como el Perú, donde hay que reflexionar y mirar más allá de lo evidente, como decía aquel personaje de los dibujos animados de los 90, eh, sobre de qué hablamos cuando hablamos de paz, ¿no? Miren ustedes, yo lamento muchísimo y quiero aprovechar unos segundos para pronunciarme, ¿no? Y convocar a todos quienes tengan la capacidad de tomar decisiones y de presionar a quienes las toman para que el mundo civilizado haga esfuerzos realmente notables más allá de los cálculos del ajedrez político por primero hacer un cese al fuego en dos de los lugares que son mediáticamente más cubiertos, pero que no son los únicos, donde hay conflictos de guerra terribles, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Franja de Gaza, al conflicto entre Palestina e Israel, y también, por supuesto, a el conflicto en Ucrania con la ocupación rusa, pero también al de Yemen y también al de muchos otros. Miren ustedes, menciono esto haciendo mis más sinceras eh, 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 energías y convocatorias para que se puedan lograr ceses al fuego, acuerdos mínimos posibles para evitar más sufrimiento y estas masacres y tragedias multitudinarias que están ocurriendo en esos lugares. Pero eso a su vez no hace sino reafirmar la enorme pertinencia que el tema de este Congreso significa, ¿no? Um, por regresar a las coordenadas más locales de este pedazo de planeta en Sudamérica, efectivamente, nuestros teatros, nuestras artes en general, nuestras expresiones simbólicas, um, tienen mucho que hacer y mucho que decir. Y entonces por eso yo titulaba esta exposición, que ojalá pueda en algún momento convertirse en conversación, más que una conferencia académica estructurada, traigo un conjunto de ideas y quizá de preguntas, de inquisiciones que me hago a mí mismo y que quiero hacerlas en voz alta, ¿no? A partir de una constatación que vemos también todos los días y a veces de manera muy álgida y violenta en, en, en muchos lugares del territorio peruano, ¿no? Eh, porque hay cosas que de tan obvias no se ven, o se ven pero no se miran, se dan como por sentadas, se convierten en parte del paisaje natural, o más bien naturalizado por la costumbre, ¿no? Una de ellas pienso que es creer que la paz es un polo opuesto de la guerra, o más precisamente, creer que la guerra o que la ausencia de la guerra significa que se ha obtenido la paz, ¿no? Aunque la paz, fuera el resultado de un silenciamiento opresivo, aunque fuera impuesta a sangre y fuego y al costo de la inhibición, por lo general severa, violenta, transgresora de derechos de muchísimas personas
que no solamente son reprimidas, sino incluso apresadas de manera abusiva o por lo menos en el borde de la legalidad, donde incluso las legislaciones empiezan a repensarse y reescribirse por los congresos de los países, el Congreso nuestro, por ejemplo, ¿no? Buscando que atiendan con mucho mayor celo y severidad las necesidades del status quo para seguir pareciendo que hubiéramos construido la paz, ¿no? Entonces yo quiero empezar por poner en cuestión de que la paz es eso que surge cuando, por ejemplo, las armas se han silenciado, aunque ellas sigan humeantes y aunque ellas sigan siendo eh, mostradas, blandidas por quienes tienen la posibilidad de hacerlo, en nombre del poder, en nombre del gobierno y en nombre del poder, que no es necesariamente lo mismo. Creo que la paz es un estado que tiene que construirse de a pocos y debe ser multidimensional. Creo que la paz es una construcción que nos está costando demasiado hacer y que valdría la pena repensar desde su propia carga semántica, o sea, ponernos de acuerdo quienes vivimos en un mismo lugar, en una misma sociedad, quienes obedecemos a un mismo cuerpo de leyes, a un mismo cuerpo normativo, a unas mismas autoridades a las que se supone elegimos y podemos cambiar cada cierto tiempo y a las que se supone deberíamos poder fiscalizar, que esas personas, digo, que vivimos dentro de un mismo territorio al que podemos llamar nación o país, nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de paz, porque si no, no vamos a poder construirla de ninguna manera. Y aquí creo que la labor tiene que ser en varios frentes, sin ninguna duda. Pero no solamente en el frente, por supuesto, de la discusión académica y ni siquiera solamente en el frente de la discusión semántica, ¿no? Eh, ni mucho menos solo como un, una labor pendiente, una tarea pendiente de los estudios de la guerra o de los estudios sociológicos o de las ciencias sociales de la paz. No, creo que hay un conjunto de hombres y mujeres que son quienes vienen señalando de modo absolutamente constante, creativo, a veces lacerante, desosegador, que la paz no ha sido construida. Y lo digo con ese énfasis porque en el Perú se suele decir que estamos en una etapa post-conflicto, ¿no? Post-subversión armada y antisubversión. Pero creo que mientras los factores principales que convirtieron al país en un lugar lleno de muertos, lleno de sangre, lleno de bombas, de coches bombas, lleno de personas matando a otras solamente porque las determinaban, las calificaban como enemigos políticos o enemigos de clase. Creo que aunque eso puede haber sido superado, los factores siguen, lamentablemente, mal que bien, un poco más, un poco menos, iguales.
Entonces sí hay una alerta pero es allí que quiero volver a señalar que hay un grupo de personas, no pocas felizmente, que lo vienen señalando. Y lo vienen señalando desde la construcción de experiencias artísticas. Y en este caso, a diferencia del estudio al que se refirió amablemente Jorge Dubati cuando me presentó, que publiqué el año pasado, que se llama efectivamente Entre Fuegos, dramaturgia peruana del periodo de subversión armada y antisubversión. En ese caso no quiero referirme solo a aquellas obras, aquellas experiencias teatrales, a aquellos acontecimientos escénicos que de un modo implícito o explícito se referían a ese periodo, al periodo de subversión armada y antisubversión que enfrentó a peruanos y peruanas durante más o menos 20 años de manera cruenta y de manera letal. Me quiero referir al señalamiento que hacen las literaturas, los cines, las artes plásticas y los teatros de este país de situaciones que estarían sugiriendo, de alguna manera, hilvanando un posible mapa de una paz hostil. De una paz que por su tremenda hostilidad no puede terminar de llamarse paz. De una paz que late, y perdónenme la terrible y dolorosa metáfora, que late como el tic-tac de una bomba por estallar, ¿no? Y entonces yo hacía un repaso en las últimas semanas para tratar de preparar las ideas que iba a traer a esta amabilísima invitación que me han hecho ustedes hoy. Y hacía un repaso por las obras, por las experiencias teatrales que haya podido presenciar en los últimos años. Y claro, en los últimos años inmediatamente aparece dentro del marco histórico más reciente un fenómeno terrible que lo que hizo fue acentuar, agudizar, eh, agravar, para quienes no la tuvieran, la conciencia de nuestra terrible vulnerabilidad y que además es una vulnerabilidad agravada por décadas de necropolíticas que desmantelaron, por ejemplo, los servicios de salud. Y no solo, y sí, me estoy refiriendo, seguramente ya se habrán dado cuenta, al fenómeno de la pandemia del COVID-19, que en el Perú nos ha costado alrededor de 500 días de cuarentena y más de 240.000 personas muertas en el país que tiene uno de los más altos subregistros, por lo que se puede suponer que estaríamos alrededor de 500.000 de personas que se habrían infectado y muerto por contagio, pero más que por el contagio, por la incapacidad del sistema de orientar, prevenir y, por supuesto, atender a las personas cuando se infectaban, ¿no? Un fenómeno que en el Perú además fue agravado por el hecho de que cuando justo todos los países pugnábamos desesperadamente, lo recordaremos, por una cuota de vacunas que puedan llegar desde las grandes empresas, de los grandes laboratorios que estaban empezando a fabricarlas, cuando estaba el país sentándose a negociar un conjunto de vacunas, unas dotaciones de vacunas, en esos mismos días ocurrió una de las crisis políticas con vacancia del presidente, que fue una de las más inoportunas que podría haber, y que solamente, entre muchas consecuencias, trajo el hecho de que
los representantes de los laboratorios y otros gobiernos y otras entidades supranacionales suspendieran, congelaran las negociaciones para otorgar vacunas al Perú hasta que se eh, apaciguara y se resolviera la crisis de la sucesión presidencial. Eso nos costó en el Perú alrededor de 3 meses de retraso hasta que se reiniciaran las negociaciones y se pudiera por fin traer las vacunas. Creo que eso, el agravamiento de ese periodo y las miles de familias que no pudieron ser atendidas y que se contagiaron sin que las vacunas hayan llegado, sin tener esa posible, ese posible paraguas, esa posible protección médica, eh, le deben lamentablemente su mala suerte, entre comillas, ¿no? De manera directa a esa inoportuna crisis que tiene responsables con nombres y apellidos y que son lamentablemente muchos de ellos todavía miembros notables y conspicuos de la política peruana, incluso hoy. Pero entonces, decía yo, ¿qué estaba revisando que haya pasado, que haya sucedido en en el ámbito escénico específicamente en el Perú? Y ponía a revisar todas las obras que he visto. Uno, por el trabajo que realiza, tiene que ir al teatro, voy al teatro, todavía tengo gusto por ir al teatro, y pues nos toca ver, digamos, medio centenar de obras por año y quizá a veces un centenar. Pero también un espacio que a mí me ha llamado muchísimo la atención en medio de la pandemia y ahora también en el periodo post-pandemia es el de los talleres de escritura creativa, de los talleres de escritura de guiones para el teatro y de guiones para cortometraje, que son dos talleres de los que yo me encargo y que dirijo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en una universidad privada, en la Universidad Ricardo Palma, donde doy el curso de creación literaria. Ahí escriben relatos cortos, cuentos. Entonces, digo que me ha llamado mucho la atención porque las personas que están escribiendo allí son las más jóvenes. Son chicos, chicas que están recién en sus primeros años o a mitad de sus carreras profesionales. La mayoría estudia literatura, pero también estudian comunicación social, lingüística, filosofía, conservación y restauración, bibliotecología. Entonces, me llamaba la atención y quería por eso mencionar ahora una de estas obras que fue escrita en el ciclo pasado, en el semestre pasado, el 2022, en el año pasado, perdón, el último semestre del 2022, porque acaba de ser estrenada de manera pública y profesional fuera del marco del taller en el Teatro de la Universidad de San Marcos, que está en la Casona, en el centro de Lima. Se llama Socavón. Es una obra escrita por Jessica Juárez y Jenny Molina. Cuenta la historia de una mujer administradora de una operación minera que para vengarse de su marido, a quien descubrió una infidelidad, le induce a un turno extra en un socavón de mina donde él trabaja de peón. El hecho es que al inducirlo a ese trabajo de turno extra, eh, quiere asustarlo, quiere darle un escarmiento y arregla para que le toque unos implementos que no estaban en buen estado. Bueno, más allá de que las cosas se le van de la mano y el susto que quería dar termina siendo una tragedia, lo que yo quiero llamar a colación y la atención es lo siguiente. Cuando construía este par de dramaturgas jovencísimas, Jessica Juárez y Jenny Molina, esa historia, uno de los primeros elementos que nos preocupaba en taller es que tuviera, obviamente puede ser algo súper conocido por todos los que están escribiendo una obra, que tuviera verosimilitud, que las cosas estuvieran motivadas. Entonces,
los elementos, yo nunca lo voy a olvidar, los elementos que surgieron como los que efectivamente otorgaban contundencia de verosimilitud, con, otorgaban motivación suficiente, otorgaban en buenas cuentas credibilidad, eran las cuestiones sociales. O sea, pero ¿cómo tu personaje, decíamos en el taller, le decíamos a las dos dramaturgas, podría tener que aceptar hacer un turno extra si viene cansado? Es que es un peón. ¿Y qué significaba eso? Que es un peón. Y un peón, un obrero, por lo general, en los países como los nuestros, siempre está necesitando dinero. Nunca le alcanza. Eso hizo perfectamente verosímil que ese personaje aceptara. Pero había otra razón. Dijimos, pero vamos, ¿cómo puede ser que un personaje, que un obrero de mina, vaya y encuentre un traje, unos implementos, unos tanques de oxígeno, pues en malas condiciones? Y entonces dijimos, bueno, porque la mina vamos a ponerla en el mundo representado de Perú, o sea, de un país como el nuestro. Significa que, no me estoy refiriendo específica y solamente a las minas, significa que es absolutamente creíble, lamentablemente, que en nuestro país, incluso las grandes empresas, y no solo las precarias, puedan cometer una serie de descuidos sobre la calidad y la seguridad en las que operan sus propios trabajadores. Pocos años antes, unos meses antes de la pandemia, una gran cadena de franquicia norteamericana, si no recuerdo mal, fue KFC, eh, perdóname si me equivoco, si no es KFC, es McDonald's, una de las dos, eh, vio que tuvo que enterrar a dos jovencísimos chicos de 18 años, empleados que iban a trabajar porque fueron asignados a la tarea de trapear y limpiar el piso sin tener los elementos adecuados. Un cable de electricidad contactó con el piso enteramente mojado y se electrocutaron ambos. Y eso es de la vida real. Lo que intento decir, y espero que no haga falta poner demasiados ejemplos más que son desoladores, es que la obra Socavón de Jessica Suárez y Jenny Molina solo es posible, además de sus méritos, por supuesto, en la construcción de las relaciones entre los personajes, la eficacia y el gran dosificación de los datos en el plano de la expresión, creo yo, como un mérito de esa obra, en el manejo de la economía verbal. Hay más acciones que diálogo, hay más tensión en las miradas y en lo no dicho que en lo explícitamente expresado, aparte de todas esas razones que convierten a esa obra en una obra muy meritoria, son las puestas en comparación con nuestras sociedades actuales las que hacen verosímil que una persona, incluso en una labor tan agotadora, tan fatigante y tan peligrosa como trabajar en un socavón de mina, pueda querer y aceptar y necesitar hacer un doble turno. Y es creíble porque en los países como los nuestros, una persona, incluso de una industria grande y que genera muchísimos millones de utilidades a sus accionistas, puede perfectamente tener instrumentos, elementos de seguridad en mal estado, insuficientes, inadecuados, sin el mantenimiento y la supervisión que se espera. Es posible porque en nuestros países, efectivamente, es posible que una persona como esta mujer, Candelaria es el personaje, ¿no?, pueda arreglar fácilmente un cambio de turno porque la corrupción, porque la laxitud en el cumplimiento de las normas está impregnada en casi todos los niveles de la sociedad.
Es posible que veamos efectivamente personas sufriendo de esa manera porque la sociedad que está retratando autoriza que lamentablemente creamos en obras y en mundos representados de esa manera puestos, de esa manera expuestos. Aciertan, aciertan, pero al acertar están haciendo lo que al inicio de mi exposición intentaba pedir, intentaba recordar, intentaba señalar. Las artes están haciendo eso, poner luz en los lugares donde mucha gente quisiera no mirar, recordar la terrible injusticia de las relaciones sociales, todas las tareas pendientes, de alguna manera decir que efectivamente podrá ser, y qué bien que lo sea, que se hayan callado las armas, pero que esta paz que nos dicen que estamos construyendo, todavía una que no termina de ser paz. Un segundo ejemplo quiero traer a colación, y que tiene en este caso de autor a uno de los grandes y experimentados dramaturgos peruanos, Alfredo Bushby. Alfredo Bushby, que tiene uno de los méritos inusuales para el país, que casi todas sus obras, si no todas, están editadas en libros orgánicos, además, ¿no? Ha publicado el 2021 el libro Descastados. Allí hay un conjunto de obras que trae una de ellas a la que me quiero referir, que acaba de estrenarse el fin de semana pasado en Lima. Se llama Tenebra. Y está usando además una alusión a uno de los, al lema con el que se define una de las universidades más importantes, sin duda respetables, y que ocupa los primeros rankings en el Perú, siempre está entre el primer y segundo puesto en el ranking, codeándose por lo general con la Universidad de San Marcos. Me refiero a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alfredo Bushby, en Tenebra, recrea con alusiones muy eficaces para quien conozca el hecho real que fue su disparador, un caso de irregularidades en esta universidad, en la Universidad Católica del Perú, que además es una universidad asociada a la producción de profesionales, por lo general progresistas, que por lo general se reconocen como de cierta izquierda intelectual, ¿no? Y me parece sumamente indicativo y hasta, creo yo, destacable que Alfredo Busby haya puesto la mira sobre un asunto que seguramente a muchísima gente podría parecernos incómodo. Recordarnos que en las instituciones que más apreciamos, con las que nos relacionamos, en las que hemos estudiado, cuando leyó mi sumilla profesional, Jorge Dubati recordó que yo tengo el grado de magíster en gerencia social por esa universidad, ¿no? Pero que creo que Alfredo hace bien en recordarnos que incluso en instituciones como esa, pueden también haber situaciones que merecen ser sacadas a la luz, que también hay, por seguir con el título que intento englobe esta exposición, puede haber también tremendas hostilidades a la paz que la socavan. Se está refiriendo Tenebra a un caso en el que se detectó un cobro indebido que durante más de una década se había hecho a miles de familias que tenían atrasos en las boletas de pago. La Pontificia Universidad Católica del Perú, como supondrán, es una universidad privada de pago, donde se paga pensiones, que no son baratas. Muchísima gente
los últimos años se retrasaba y la universidad activaba inmediatamente una penalidad bastante onerosa que equivalía inmediatamente a, creo que, medio crédito de castigo. Bueno, durante decenas de años, no sé, 15, 16, 12, no recuerdo bien, pero poco a poco cada vez más, las familias, los estudiantes, para no perder sus derechos educativos y continuar con su carrera, tuvieron que hacer frente. La cantidad de millones de soles, que es millones de dólares también, que se pudieron cobrar de manera irregular en el margen de la legalidad, porque luego el rector de entonces se expresó explicando y pidiendo disculpas, pero diciendo que habían aprovechado una especie de vacío en la norma para hacer ese cobro porque la universidad necesitaba de caja a costa de la familia de los estudiantes que no podían pagar la pensión puntualmente. Digamos que esa situación es retratada en Tenebra. Entonces, creo que estos dos ejemplos de dos obras que están puestas en estos últimos días en la ciudad de Lima, que es la ciudad en la que yo veo teatro, en la que yo puedo atestiguar teatro, eh, pueden de alguna manera demostrar que el teatro cumple con señalar, con poner en escena situaciones que están recordándonos que las cosas siguen siendo muy injustas, que las relaciones de poder, incluso las que ejercen aquellas entidades asociadas a la justicia social, como la universidad mencionada, a la que hace alusión la obra de Bushby, o a las grandes industrias, como la minera, que es una industria de las más importantes en el Perú, porque además generan muchísimos ingresos al fisco, eh, de la que se ocupa la obra Socavón, de Jessica Juárez y Jenny Molina, eh, cumplen, digo, con señalar esas hostilidades, que la paz todavía no puede ser consolidada y no puede ser abrigada y no puede ser celebrada mientras continúen las relaciones entre peruanos y peruanas con tanta simetría. Mientras que todos los días casi el Congreso de la República, en este caso de mi país, amenaza con cambiar las leyes, cambiar las normas, no para ampliar derechos, sino para suprimirlos y a veces para cercenarlos gruesamente. Cuando hace poco se ha tenido que movilizar, eh, como ha podido, el gremio de artistas de cine, de trabajadores de la industria del cine, para evitar que un par de congresistas impongan una nueva ley de cine donde borraban prácticamente todos los estímulos económicos que el Estado otorga a la industria del cine, sin los cuales sencillamente el cine se reduciría a la esfera comercial, ¿no? Eh, Teniendo todos los días eh, no solo conatos, sino incluso enfrentamientos eh, de disputa en el terreno ideológico, en el terreno normativo y en el terreno mediático, creo que no podríamos hablar de una paz en el Perú, salvo la paz de los cementerios. Y quiero por eso terminar diciendo que también del otro lado de aquellos que nos creemos suficientemente pro derechos civiles, que nos pensamos y nos imaginamos que tenemos la razón, que creemos que el otro asociado de manera espiritiva a una posición de derecha, podemos estar cometiendo muchísimos errores también.
pero el primero de ellos es no conseguir escuchar al otro, conocerlo. Creo que tenemos un paso que no queremos dar, que no estamos dando, que es conocer, quizá no del político que a todas luces se ha manifestado, eh, digamos, interesado en sus propias ganancias sectarias de grupo. Pero no estamos escuchando a toda esa gente que vota por ellos. No estamos escuchando a todo ese público que los sostiene, mal que bien, que los hace ganar alcaldías en las ciudades, que los pone en el Congreso. Creo que esa tarea tenemos que hacerla no tanto los políticos, que también, sino sobre todo los artistas, y muy particularmente aquellas personas que llevan a encontrarse con sus obras a público en vivo. Y los actores y las actrices tienen la responsabilidad de poner en sus cuerpos ese llamado de atención, no para decirles por quién votar, sino para recordarnos que la paz que vivimos ahora es demasiado hostil para hacer paz. Eso. Muchas gracias. Buenísimo, Percy, muchas gracias, muchísimas gracias, realmente excelente tu contribución, muchas gracias. Y yo quería empezar, si están de acuerdo, haciendo una primera pregunta que tiene que ver con si vos considerás que en el teatro peruano, esto último que decías, ¿no? Aparecen los registros de esa subjetividad, de esos, digamos, de esos sectores tan amplios en Latinoamérica, identificados con la derecha o identificados con incluso subjetividades antidemocráticas. Si en el teatro peruano hoy aparece esa subjetividad expresada en personajes, en situaciones. Mira, no hay, digamos, que yo sepa, ¿no? Y digamos que si algo hago todas las semanas es estar en contacto con el teatro, una especie de teatro de derechas, ¿no? Se le señala generalmente al teatro más evasivo, ¿no? Al teatro que intenta, digo intenta porque nunca se logra, ¿no? Ser apolítico, ¿no? Yo tengo una posición clara sobre esa, he escrito sobre ello. Creo que el teatro eh, no puede no ser político. O sea, su pretensión de apoliticidad fracasa. Ujú. El teatro que intenta la fuga de los grandes temas, un teatro que intenta ser evasivo, que pretende solo, no nos vamos a ocupar de política, vamos al teatro a divertirnos, nada más, está en esa elección expresando una posición política con mucha claridad, ¿no? De la que no puede escaparse, de la que no puede trascenderse, ¿no? Estamos, en las artes en general, pero con mucha más claridad en el teatro en particular. Porque el teatro es en vivo, porque el teatro, como bien dice el maestro Jorge Duarte, es convivial, ¿no? La expectación es convivial, ¿no? La poiesis se da allí, en el mismo momento, frente al público que lo expecta, ¿no? Entonces, no hay forma no puede ser que yo venga de una ciudad y que tenga la posibilidad de irme al teatro a divertirme y regrese a la ciudad donde están mis compatriotas y mis conciudadanos o mis compatriotas de otras ciudades marchando y protestando. Y no hay forma. Ese tono, esa decisión de hacer un teatro sin que se ocupe de lo que está ocurriendo en la ciudad es realmente sumamente política, ¿no? Entonces, no hay por citar tus propios términos, no se evidencia de claro una especie de subjetividades antidemocráticas, ¿no? Claras. Lo que, pero también aprovecho, si me permites, con todo afecto, Jorge, vuelvo a cuestionar desde la experiencia peruana, pero no solo de la peruana,
ese planteamiento de izquierdas y derechas, creo que son significantes que se han vaciado demasiado de significados, ¿no? Nosotros salimos de una experiencia, ni siquiera salimos del todo, de una experiencia donde se supone se votó a un gobierno de izquierda, ¿no? Que lo primero que hizo fue hacer una serie de normas y tumbarse una serie de derechos civiles, que se supone que son asociados a la izquierda, ¿no? Entonces, creo que tenemos que esforzarnos. Yo sé que no va a ser una tarea fácil porque digamos que desde la República, desde las Cortes de instalación de la República Francesa, el término izquierda y derecha nos ha servido para entender el mundo de manera expeditiva y fácil, sencilla. Y el ser humano tiende a lo sencillo, el cerebro tiende a pensar en sencillo, pero no, pues nuestra chamba es justamente problematizar. Y creo que nos tenemos una tarea pendiente también en el lenguaje, ¿no? En empezar a nombrar de modos mucho más precisos, que vayan poco a poco describiendo con mayor eficacia de qué hablamos. ¿Qué es el gobierno peruano hoy? ¿Es un gobierno de izquierda? ¿Es un gobierno de derecha? Es la sucesión de la vicepresidenta de Castillo. O sea, entró con los votos de la izquierda. Llega con el Partido Perú Libre de izquierda, ¿no? Y para no ponerme tan coyuntural, ¿no? Digamos, en general, ¿no? ¿Qué son las izquierdas? ¿Alguien ha visitado o ha revisado lo que las izquierdas de algunos lugares plantean, incluso en su propuesta artística? O sea, ¿podrías no diferenciarlas de ciertos fascismos, ¿no? Es tremendo. Percy, yo quiero preguntar si hay alguien que quiera comentar algo, decir algo, hacer alguna pregunta. Y mientras tanto, mientras van acercando el micrófono, si es que alguien quiere intervenir, yo aprovecharía en este rumbo que vos planteabas de problematizar, ¿no? Estas cuestiones sobre las que tenemos que seguir pensando. Nosotros en Buenos Aires observamos dos comportamientos que nos preocupan en la población, tanto de los artistas, digamos, de los agentes del campo teatral, como de los espectadores y espectadoras, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los agentes del campo teatral, muchas veces, más allá del teatro que hacen, no los vemos comprometidos en términos cívicos, es decir, no se declaran, no se expiden, no quieren intervenir en lo que llamaríamos la cosa cívica, ¿no? Yo pienso que ahí hay algo muy importante, ¿no? Quería conocer tu opinión, que es esto de, puedo estar escribiendo cuentos de hadas absolutamente metafóricos o arte abstracto, teniendo todo el derecho para hacerlo, pero también tener una vida cívica declarada, ¿no? Que me parece que ahí está un poquito el secreto de la cosa, ¿no? La participación cívica, ¿no? Y por otro lado, la otra preocupación es que estudiando comportamientos de las y los espectadores, observamos que hoy el teatro pedagógico o pedagogizante está en crisis, ¿no? Porque observamos gente que aplaude de pie espectáculos con determinadas ideas, por ejemplo, progresistas, pero después vota en la vida cívica vota a, a los candidatos, por ejemplo, de ultraderecha, ¿no? Entonces, quería preguntarte por solamente con el afán brevemente, porque me dicen que hay varias preguntas, pero quería brevemente preguntarte por esto, ¿no? Por cómo pensás el tema de la política en la vida cívica del artista, y por otro lado, cómo pensás en este espectador que recibe con beneplácito determinadas obras y después en su vida cívica tiene un comportamiento totalmente diferente de lo que aplaudió, ¿no? Es extraordinaria las dos preguntas. Darían para un seminario aparte, pero te Sí, digo dos líneas breves sobre las dos cosas. cómo no. Yo defiendo a priori, cada caso puede ser diferente, pero a priori defiendo el derecho estratégico de los artistas de mi país, de los y las artistas de mi país, a el, tener cuidado con la exposición pública, porque estamos en una sociedad sumamente represiva. Claro, Y porque claro. recordemos a Brecht, para ser rapidito y al grano, ¿no? Brecht recomendaba, hay que cuidar el artefacto, no te expongas.
porque te necesitamos en la lucha. Entonces, aquí, recuerda que además aquí, a diferencia de la mayoría de países, incluso latinoamericanos, aquí el teatrista es realmente independiente, pero en el peor de los sentidos. O sea, no hay de quien dependa ni siquiera por 5 minutos. O sea, no se puede apoyar en nadie. No tiene, entonces, incluso para que le den una sala en una municipalidad, no puede estar estigmatizado del todo. Si la cantidad de cosas que uno se entera, que son extraoficiales, solo el 1% fuera cierto, estaríamos realmente casi en el año 33 de Berlín, ¿eh? Te aseguro. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, sí. Yo no estoy seguro que, claro, a ver, me encantó que separes teatro pedagógico más bien pedagogizante, que tenga la intención de construir. Para empezar, no hay una posibilidad de que el teatro sustituya pues, a un conjunto de materias o de ideas que tenga que darle a un público en un tiempo determinado. Es un trabajo de sensibilización mucho más complejo, muchísimo más complejo. Y, y obviamente no puede competir el teatro, ni que lo pretenda, ¿no? Con el bombardeo diario de la publicidad del status quo, ¿no? De la publicidad, además, en coordenadas neoliberales de la ciudad. Esa persona que está yendo al teatro y viniendo, en la ruta lo han bombardeado la publicidad todo el tiempo. Entonces, probablemente aplaude de pie porque la anécdota básica de la obra y las caritas y las luces del espectáculo lo llenaron, pero probablemente está ganada por el sentido, digámoslo claro, la ideología más exitosa de los últimos 40 años en el mundo occidental, el neoliberalismo, es la más exitosa. Y si no lo reconocemos, no vamos a poder luchar con ella, contra ella. Eso. Buenísimo, Percy, muchas gracias y abrimos el micrófono, ¿eh? Sí, hola. Hola, soy Federica, soy de Chile. Primero quería traer a colación una de las frases más emblemáticas que hubo durante el estallido social del 2019 en Chile, que era "sin justicia no habrá paz", que creo que tiene que ver mucho con lo que expuso usted durante toda su presentación, que es esta idea de que como la paz es hostil, todavía hay muchas cosas debajo de la mesa, necesitamos sacarla. Y también en el mismo sentido hay una obra del dramaturgo y director chileno Guillermo Calderón, que se llama Mateluna, y la obra expone el caso de Jorge Mateluna, que fue una persona que fue injustamente encarcelada, y la obra hace la defensa que no tuvo él en la justicia chilena y que hicieron, bueno, todo un proceso de investigación, que fueron a ver a Jorge Mateluna muchísimas veces, que había todo un movimiento para la liberación de Jorge Mateluna, que si no me equivoco se volvió a abrir el proceso, etcétera, pero que también Guillermo Calderón en un momento decía, el teatro ha fracasado, mi teatro ha fracasado si Jorge Mateluna sigue en la cárcel. Y creo que ahí hay una reflexión muy interesante también en relación a lo que usted exponía, por ejemplo, de la obra Tenebra, que es como si el teatro realmente puede, tiene la fuerza o podría llegar a tener la fuerza para hacer justicia en ciertos casos, o si quizá no estamos, eh, no sé, teniendo sueños o utopías que realmente quizá no podría funcionar. Eso. Gracias. Gracias, Federica, por tu pregunta y por traerme a la memoria la importantísima lucha que el 2019 ocurrió en Chile y también justo casi por esos mismos meses en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Efectivamente, a ver, empiezo por lo último. Lamento decir que yo opino que no es posible que el teatro pueda, y no tiene que ser esa su misión. Pero porque si comenzamos a creer o a pensar que una obra de teatro, o dos o tres, o tu poética de ese año, o lo que haga tu grupo ese trienio, va a cambiar la historia, vamos a sufrir frustración. No, nuestro trabajo es muchísimo más sutil, más a mediano y largo plazo. Nosotros vamos ganando conciencias de a poquitos, vamos ganando sensibilización de uno en uno, de espectador en espectador. El solo hecho
de que haya personas que quieran volver a ir a ver una obra de ese grupo o de Guillermo Calderón, ya es un pequeño triunfo. No tenemos las armas, ¿no? que deberíamos, que quisiéramos, que soñaríamos tener, porque quizá no nos toca tener. Nuestras armas son otras, entonces nuestra lucha es otra, ¿no? Nuestros implementos son distintos. Entonces nuestras estrategias también tienen que ser distintas y también nuestras metas, ¿no? Hagamos masa crítica. Sigamos llevando gente al teatro. Recordemos, como se los recuerdo a mis estudiantes, que muy bien, está muy bien que tengan conciencia política, pero que cuando estamos en el teatro, recordemos que lo que tenemos que hacer es un espectáculo atractivo. Discúlpeme la obviedad, ¿no? Pero es que si no, perdemos al espectador. Si no le dijo a mi chico, si no tu magnífico mensaje no llega, porque en el minuto 5, el espectador, la espectadora, ya está en otra. Está pensando, oye, ¿verdad? ¿Qué es lo último que dijo Milei? ¿No? Entonces, perdóneme, perdóname, Jorge Dubati, el pésimo ejemplo. No, 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 por favor, por favor. Pero Me asusta nomás, pero Ok. Entonces un poco, claro, eso pasa. Federica, yo creo que yo estoy un poco desvinculado de las últimas obras de Guillermo Calderón, a que he leído desde hace mucho rato, eh, pero, y que he visto también en el Santiago Mil cuando le visité en algún festival, pero estoy seguro que el trabajo de Guillermo fue pertinente y que en la manera de decir mi teatro ha fracasado, mientras que Mateluna siga preso, es una manera de provocar, es una manera de contagiar, porque no es la misión de una obra sacar a alguien preso. Creo que el solo hecho de que hayan personas como tú, que en un foro como este, puedas recordarnos que eso ha sucedido y que te ha tocado desde una obra de teatro, ya Mateluna, la obra de Guillermo Calderón, está cumpliendo su misión. Percy, estamos ya sobre el tiempo, pero y no queremos abusar de la disponibilidad del equipo técnico que está haciendo la transmisión, las cámaras, pero me dan la posibilidad de una pregunta más, así que hacemos una más y Claro, cerramos. Ya con estamos gusto, pasados de tiempo. con gusto. Bueno, a mí me gustaría enlazar entonces las cosas con lo que dice Federica, porque si bien por supuesto el teatro suele ser sutil por la Acerca un magnitud de la... poquito más el micrófono, perdón, si podés Dale, acercar. dale, dale. Ahí está, Entonces gracias. yo me remito a lo que, a la pregunta o más bien a lo que plantea Federica, porque si bien por supuesto podemos ser un medio que por el alcance que tenemos sea de pronto un poco más sutil, también es cierto que yo creo que hay excepciones, siempre hay excepciones para las cosas y creo que también nos da posibilidades de soñar cuáles son los nuevos mecanismos de comunicación o las nuevas herramientas que vamos a utilizar para estos nuevos tiempos. Entonces, bueno, toda esta pequeña, bueno, esta intervención que voy a tratar de hacer muy ágil lo hago desde mi lugar de representación. Yo soy pues Ginette Rosso, representante estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital de Bogotá. Y sobre lo que menciona Federica, me trae al lugar lo que pasó con las tesis, con un violador en tu camino. Ay, socio, no, divino, divino porque entonces pudimos ver cómo es que esa teatralidad que se hizo desde un espacio pequeño de pronto terminó siendo algo que retumbó en todo lado. ¿Qué chica no se sabe un violador en tu camino? Me pareció impresionante, un lugar utópico en el que pudimos soñar y hacerlo a través de la fiesta, pero a través también de la denuncia y de la rabia y wow, lo que sucedió ahí, siento que pueden ser dos posibilidades de lo que puede llegar a pasar sin negar ninguna de las dos y que dependiendo de lo que queramos hacer podemos ser el alcance, ¿por qué no? De liberar a los presos por luchar. Entonces, bueno, ya para hacerlo mucho más ágil, siento que también es una posibilidad que tenemos que vislumbrar y es nuestra dependencia del poder estatal y que eso debe ser subvertido por nosotros y nosotras. Por supuesto que lo económico siempre va a ser un impedimento, el privilegio siempre va a estar atravesado por esto, pero creo que siempre podemos encontrar esos espacios como venía estableciendo desde lo de las tesis, por ejemplo, llegar a esos espacios más comunes en los que subvertimos, aunque sea por un instante, no digo que todos los días, eso sería dificilísimo, pero sí por pequeños instantes de utopía que nos diga cómo nos podemos imaginar el futuro y el mañana. Entonces,
Por supuesto, también esto nos apela a los lugares de incomodidad. Si bien, por supuesto, nuestra mayor venganza, lo voy a hablar desde mi conocimiento situado y demás como chica, si bien nuestra mayor venganza es estar vivas, también es cierto que a veces hay que ponernos en lugares de la incomodidad y preguntarnos qué es lo que está pasando con la reverberación o la repercusión social de lo que estamos haciendo. Pues en este caso que estamos hablando de cosas sociales, ¿no? Si estuviéramos hablando de otra cosa, pues como que no, pero esto sí. Entonces, mirar esa repercusión social y mirar qué tan cómodas estamos. No sé, a veces a mí me genera mucha sospecha cuando el gobierno nos comienza a felicitar mucho o cuando el decano nos comienza a felicitar mucho y no sé, hay algo está raro. Entonces, pues como siempre preguntarnos por esos lugares de la incomodidad y ya para cerrar, cuando mencionaba sobre estas obras o estas situaciones en las que decidimos recordarle a la gente XXX, hay algo que yo escucho con bastante generalidad y es sobre el golpes de realidad, esa expresión de darle un golpe de realidad a tal cosa. Y yo pienso en mis papás que fueron niños trabajadores, niños que en cierta parte cambiaron momentos de su infancia por tener que trabajar y personas que se vinieron, mis papás ellos se movilizaron a la capital, ellos no son de la capital, no son de Bogotá, pero se tuvieron que movilizar allí porque no tenían más garantías de vida cuando eran adolescentes. Es decir, cuando yo estaba en el colegio, ellos ya estaban trabajando en la ciudad. Y entonces cuando me remito a eso de los golpes de la realidad, no porque tú lo hayas dicho, sino porque es como un concepto generalizado cuando se habla de memoria, yo no creo, o creo que también es otra posibilidad que tal vez no sean siempre, a veces sí, pero no siempre necesarios los lugares del golpe de realidad. Yo no creo que mi papá y que mi mamá, que han pasado por tantas inequidades en la vida y tantas injusticias, necesiten más golpes. Creo que hay lugares De acuerdo, amorosos de desde los que acuerdo, podemos hablar y siempre de me trae la acuerdo. nostalgia, pero Inés, de es eso, acuerdo. ya. Inés, de acuerdo, muchas gracias. Solo, mira, para terminar, pues estamos fuera de hora, te digo, eh, el ejemplo que has puesto de una canción que se sepa, de un estribillo, son pequeñas, grandes conquistas del teatro nuestro, el teatro independiente, ¿no? Del teatro latinoamericano. Hay que multiplicarlas. Impongámonos que cada semana cada obra gane un espectador nuevo, una espectadora nueva. Eso propongámonos. Y muy pronto seremos millones. Eso. Bueno, Percy Encinas, muchísimas gracias por tu aporte magnífico realmente desde Perú. Muchas gracias. Y agradecemos también a quienes han acompañado convivialmente y a quienes están en Tecnovivio conectados a través del Zoom en este mismo momento. Y muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos mañana, mañana 9 de la mañana en el encuentro tanto, digamos, convivial como tecnovivial. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar escuchando a Carlos José Reyes sobre momentos estelares del teatro en Colombia a lo largo de la historia. Así que gracias, Percy. A ustedes, un abrazo. Gran abrazo.